Muy buen día. Vamos a continuar con la semana 9, la primera parte de esta clase, que es una continuación de la semana pasada, efectivamente, en la que habíamos comenzado a ver, investigaciones, específicamente la de Rivière, acerca de, cómo concebir, cómo pensar que las prácticas lingüísticas o comunicativas no comienzan estrictamente con la palabra, sino en clave interactiva, que es probablemente el mejor modo de entenderlo. Para esto, hoy nos vamos a centrar en el texto que ustedes tienen en la bibliografía, que es el de Silvia Español, tratando de desatar o de acercarnos a algunas de las claves que puedan ayudar a entenderlo. En esta costumbre que tengo de sintetizar teorías o propuestas con una pregunta específica, podríamos decir que la pregunta central que se hace Silvia Español en el texto Cómo hacer cosas sin palabras es: ¿cómo logra el bebé realizar intencionadamente acciones significativas? O sea, acciones productoras de significado para el otro, ¿no? Es decir, otro modo de preguntar lo mismo: ¿cómo logra producir intencionadamente signos? ¿Sí? ¿Producirá signos a partir de la intención? ¿La intencionalidad comunicativa será innata y estará en la base? ¿O tendrá que haber un mecanismo interactivo para explicar esta formulación? Y la tesis que propone Silvia Español para explicar estas preguntas es una tesis en clave claramente interactiva y dice: en la díada madre-hijo se produce una interacción en la cual el recién nacido, sin tener conciencia de lo que ocurre, logra regular la conducta de la madre. Y la madre, al otorgar sentido e intención a los signos que recibe de su hijo, crea el escenario propicio para que se desarrolle en él, en el pequeño, la capacidad de generar intencionadamente signos. O sea, si uno lo piensa vygotskianamente, podríamos decir que la intencionalidad comunicativa en la díada madre-hijo, al principio está en la madre, ¿sí? Y precisamente porque se encuentra en uno de los agentes, uno de los actores de esta díada, va a pasar luego a estar en los dos, pero claro, esto va a llevar un curso de desarrollo. Sigue Silvia Español explicando: los primeros signos preverbales son gestos, o sea, los niños utilizan gestos para comunicarse con los otros, ¿sí? Pero estos gestos comunicativos tienen una génesis en su producción. Los gestos son signos a los que subyace una clara intención comunicativa, cuando se constituyen como tales. Son una de las primeras señales de una semiosis o producción de significado intencionada, ¿sí? En el momento en que uno detecta, analiza un gesto como con una clara intencionalidad semiótica, ¿sí? Ahí dice, acá podemos hacer un estudio semiótico acerca de esto, cómo este niño produjo esos gestos. Pero, claro, no están desde el principio del desarrollo. Antes había gestos o acciones no intencionadas que devendrán en estas acciones intencionadamente sígnicas. Por lo tanto, su estudio semiótico evolutivo implica ubicarlos en un continuo, ¿sí? En una línea, que va desde la emisión no intencionada de signos hasta la producción de signos verbales, intencionados, simbólicos y convencionales. ¿Qué querrá decir signos convencionales? Bueno, aquellos que todos entendemos porque están establecidos en la comunidad. Por ejemplo, contramano, no cruzar o la palabra. Las ideas centrales que propone Silvia Español, que recuerdo es discípula de Rivière, va a decir que la producción de significado tiene lugar en los procesos de interacción, y estos procesos de interacción se dan primero entre las personas y luego entre las personas y los objetos. Mucho antes de la coordinación de esquemas secundarios, ya aparece en el niño, en la díada madre-hijo o padre-hijo o hija, una rica vida simbólica, ¿sí? Interactiva, de miradas, de diálogos, de intercambios expresivos, ¿sí? Y luego el niño va a comenzar a prestar cierto interés a los objetos y fundamentalmente luego, con la creación de gestos comunicativos, a incluir los objetos en la relación con los otros sujetos.
Entonces, propone Silvia Español que existe un continuo semiótico en los sucesivos modos de interacción que se establecen entre el niño y las personas que le rodean, ¿sí? Y entre los diversos modos de producción de significado subyace un mecanismo común, que es el de la semiosis por suspensión o el mecanismo de suspensión semiótica que desarrolla Rivière y que tiene una fecundidad extraordinaria para explicar la formación de la semiosis humana desde los gestos propios de la vida, incluso de los animales, la expresión emocional, hasta el logro, por ejemplo, de la metáfora poética o de la metáfora viva. Los antecedentes teóricos que va a asumir Silvia Español, por supuesto que son muy parecidos a las de su maestro Piaget, con algún agregado. Va a tomar de Piaget dos cuestiones centrales, que por un lado la formación del objeto permanente, o sea, aquella modalidad que desemboca en la representación del objeto, del espacio, ¿sí? O sea, las acciones dirigidas a darle una lógica a los objetos, al espacio, a la causalidad, etc. Del lado de Vygotsky va a tomar, como también lo hizo Rivière, por supuesto, el origen social e interactivo de los procesos psicológicos superiores. Por el lado de Brunner, los mecanismos de sobreatribución, o sea, atribuir intencionalidad a gestos que todavía no la tienen por parte del bebé, y también la idea esta de que la interacción se produce en formatos específicos que se parecen a los comunicativos, aunque inicialmente para el bebé no lo sean. De Rivière, por supuesto, va a tomar la idea de las ideas desarrolladas en interacción precoz, ese texto que vimos la semana pasada, y además el mecanismo de semiosis por suspensión, que lo vamos a desarrollar más o menos un poquito más adelante. Y la novedad que agrega Silvia Español es un nuevo modelo semiótico que no es el de Ferdinand de Saussure, que es el que asumen tanto Piaget como Rivière, sino el modelo de Peirce, que implica un modelo ternario en el que el signo no se define por su relación con un objeto, sino en la medida en que se relaciona con otro sujeto al que le hace signo ese signo. Para decirlo rápidamente, ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Entonces decíamos que por el lado de Piaget, Silvia Español toma la idea del objeto permanente, además de la función semiótica que vamos a ver un poquito más adelante, y dice que el objeto permanente es el producto de un proceso interactivo que incluye acciones entre sujeto y objeto, pero a la vez acciones entre sujetos y objeto. ¿Qué quiero decir con esto? Los objetos no se tapan solos. No se mueven por sí mismos y hay que ir a buscarlos, sino que tienen que ver con relaciones interactivas. Es más, todas las observaciones que hace Piaget referidas al objeto permanente son todas intervenciones de papá Piaget con Jacqueline, con Lucian, con los pequeños, a los que sus hijos, sobrinos, etc., ¿sí? En los que siempre hay una actividad del otro. O sea, el objeto permanente en sentido estricto es una construcción entre personas referidas a los objetos. Pero, por supuesto, no es el adulto el que implanta la idea de la permanencia de los objetos en el niño, sino que el niño la construye. La noción de objeto permanente es un producto constructivo del desarrollo. La idea que habíamos visto de Rivière, tan fecunda, que explicaría esto. Dice, la construcción de esquemas de objeto puede ser completada con la de esquemas de interacción. O sea, estos esquemas de objeto a la Piaget, esquemas cerrados, habíamos visto, también se complementa con acciones dirigidas hacia las personas, ¿sí? Y, por supuesto, las reacciones circulares están en la base de la construcción de ambos tipos de esquema. Las reacciones circulares primarias, secundarias y terciarias del lado de los esquemas de objeto y los juegos circulares o reacciones circulares sociales en la base de la construcción de los esquemas de persona o esquemas interactivos. Respecto de la formulación piagetiana de la función semiótica, Piaget la define de un modo muy categórico, muy simple. Dice que la función semiótica consiste en poder representar algo, y aclara, un significado cualquiera, sea un objeto, acontecimiento, esquema conceptual, etc., por medio de un significante diferenciado y que solo sirve para esa representación.
Es el modelo saussuriano, ¿sí? Los 5 componentes que describe Piaget y que va a tomar, por supuesto, Rivière y Silvia Español son la imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo, la imagen mental y el lenguaje. Y este punto es interesante. Fíjense que para Piaget el lenguaje es una acción interiorizada respecto del mundo, que cobra un carácter, sí, convencional, en el sentido de que supera el símbolo para transformarse en signo, ¿sí? En signo en el sentido de permitir la comunicación estable y con el menor grado posible de ambigüedad respecto de las otras personas. Pero el lenguaje para Piaget su origen está en la acción. Esto puede tener algunos problemas. Va a destacar Silvia Español, tomando lo que decía Piaget mismo, la importancia del juego como la primera formación de símbolos importante en el niño, y va a decir que su evolución es el camino de la acción a la representación o símbolo, ¿sí? Una cosa que ocupa en el lugar de otra en un juego que el niño realiza por puro placer funcional. Entonces van a decir que en el juego lo que se encuentra, esto lo dice Piaget mismo, es un predominio de la asimilación. Esto no quiere decir que no haya acomodación en el juego, pero predomina la asimilación, ¿sí? La asimilación de las cosas a la actividad lúdica, ¿sí? En cambio, en la imitación existe un predominio de la acomodación. Una buena imitación es la que se parece a aquello a lo que se representa, ¿sí? Entonces, imitar bien a alguien es hablar como esa persona, moverse como esa persona. Bueno, en los juegos y en las imitaciones que realizan los niños hay un predominio de la acomodación, ¿sí? Entonces, la acción sobre las cosas para Piaget se transforma en juego cuando la asimilación no se acompaña completamente de la acomodación y ya la acción no consiste en un esfuerzo de comprensión. Es decir, los niños alrededor de los 2 años están bastante cansados de tener que estar aprendiendo todo el tiempo y quieren realizar tareas que vayan más allá de ese aprendizaje, ¿sí? Hay juego porque hay simplemente asimilación de la actividad propia, utilización del fenómeno por el placer de actuar. Pero aparece una característica del juego que lo va a tomar Silvia Español y también Rivière como que va a estar en la base de la producción de símbolos, que es el proceso de ritualización, ¿sí? Y acá hay una pequeña viñeta de una observación de Piaget que dice, ¿cuándo hay ritualización? ¿No? Se ve inmediatamente cómo esta ritualización prepara la formación de juegos simbólicos. Para que el ritual lúdico se transforme en símbolo, bastaría con que el niño, en lugar de desarrollar este ciclo de sus movimientos habituales, tuviera conciencia de ficción, es decir, que haga como que, ¿sí? El pequeño que está sobre la mesa cuando le vamos a dar la comida y se pone la cabeza sobre los brazos y se hace el dormido, cuando está sonriendo, en realidad nos está mostrando un símbolo en acción, nos está diciendo, estoy haciendo como que duermo. Y acá vamos a ver una observación de Piaget en este sentido. Esta observación de Lucien cuando tenía 1 año, 6 meses y 28 días, hace como si bebiera y comiera sin tener nada en la mano. Al año y 7 meses hace como si bebiera sirviéndose de una caja que pone contra la boca de todos los asistentes. Estos últimos símbolos han sido preparados por una ritualización progresiva que comenzó 1 o 2 meses antes y cuyas principales etapas consistieron en divertirse bebiendo de vasos vacíos y después repetir el acto imitando el ruido de los labios y el paladar. Esto lo dice Piaget en la formación del símbolo en el niño. Y es una situación que todos quienes hemos estado en contacto con niños pequeños reconocemos, ¿no? Cuando en este como si participa a los otros sujetos de algo que comienza a parecerse a un símbolo en la acción misma, ¿sí? Hacemos como que tomamos de una caja, pero el niño sabe que no se toma de cajas, es parte de un juego. Entonces, en definitiva, para aclarar los orígenes del modo en el que Piaget
Piaget y también Rivière entienden la formación de símbolos, o sea, la reunión de significantes y significados, podríamos decir que la acomodación y específicamente la imitación aportaría los significantes, un gesto como el de agarrar algo para indicar que quiero tomar, un gesto como el de barrer para decir que quiero agarrar la escoba, etcétera, ¿sí? O aporta los significantes, ¿sí? En cambio, los significados están dados por la asimilación siempre. Recuerden que la asimilación es otorgar significaciones, o sea, significados a las cosas, ¿sí? La asimilación lúdica, las ritualizaciones, aportarían los significados, ¿sí? Que se destacan en su aspecto significante por los mecanismos de acomodación y específicamente imitación. Esta sería la idea que Saussure diría unidad del signo, con todos los problemas que tiene para la investigación genética el modelo saussuriano de simbolización o semiótica. Entonces, Piaget entiende el desarrollo del símbolo en el niño, ¿sí? De acuerdo con el modelo del estructuralismo lingüístico de Ferdinand de Saussure. ¿Qué características tiene este modelo saussuriano? Por un lado, es altamente convencional, ¿sí? Es la unión indisoluble de significante y de significado, ¿sí? Pero además, fundamentalmente, es un producto tardío en el desarrollo, ¿sí? Se produce en algún momento, es como si fuese una estructura, en todo caso comunicativa, ¿sí? Con lo cual, una vez establecido, uno no puede rastrear ahí la génesis de los mecanismos responsables de su formación, ¿sí? Es algo que aparece como una especie de switch, digamos, está apagado y uno lo prende, ¿sí? En determinado momento. Bueno, pero ¿cómo se llegó a eso? Bueno, lo que va a proponer Silvio Español es pasar a otro tipo de modelo. Otra crítica, y que es muy acertada, que hace Rivière y que recoge Silvia Español en este trabajo, es que Piaget identifica los procesos de representación con los de simbolización. En la función semiótica él incluso habla de modo distinto, escribe en algún momento representación, escribe simbolización, como si fuesen efectivamente lo mismo. Pero no son lo mismo. Vamos a aclarar, si se puede, las diferencias. La representación, ¿qué será? Bueno, la capacidad de reconstruir o recordar la información para guiar la conducta. Por ejemplo, la idea de objeto permanente, o lo que hacemos todos y todas cuando miramos un mapa, o cuando imaginamos cómo vamos a distribuir los muebles en una casa nueva, etc. Nos representamos el espacio, cómo voy a ir de acá hasta la facultad cuando todo esto pase, por ejemplo, ¿no? Además, es la posibilidad de guiar la experiencia por medio de una imagen o plan interno, y esto lo ha descrito muy bien Piaget, ¿no? Pero no es lo mismo que simbolización. La simbolización, por el contrario, sería la capacidad de convertir la información en formas observables, o sea, simbolizarlas, que se refieren a la experiencia y no se limitan a guiarla, ¿sí? O sea, comentar algo ya es un proceso de simbolización. Son formas que solo cobran sentido en un intercambio comunicativo. Y como dice Rivière muy inteligentemente, sin comunicación no habría símbolos, y esto se puede ver en algunas patologías en los que por imposibilidades, estoy pensando en el autismo, ¿no? Por imposibilidades, depende de la teoría, serán más ignatistas, más relacionistas, etcétera, pero la ausencia de lenguaje implica la no captación de símbolos por parte de estos sujetos. Otra crítica que presenta Piaget, o que le hace Rivière a Piaget, ya la vimos la semana pasada, la vamos a pasar muy por arriba, es la subestimación de la dotación innata de los niños más pequeños. Y Rivière reúne todas las investigaciones contemporáneas de la psicología del desarrollo cognitiva en dos tipos o en dos grandes bases. Por un lado estarían los programas de sintonización y por otro lado los programas de armonía. Lo que va a proponer para el estudio del desarrollo de los procesos de simbolización Silvia Español es la asunción de una perspectiva semiótica que dé lugar a los procesos de significación e interpretación en los intercambios de información y, por otra parte, en la comunicación. No es lo mismo intercambiar información, que esto aparece en la vida de la naturaleza, con
comunicarse, que es una facultad específicamente humana. Para esto va a tomar dos aspectos, que es el modelo semiótico ternario de Peirce, por un lado, y por otro lado, el modelo de la semiosis por suspensión de Rivière, que lo vamos a tratar en la segunda parte de este encuentro. Respecto del modelo ternario de Peirce, en realidad es interesante porque no hay relaciones estructurales ni convencionales entre un representante, un signo y el objeto al que denota, sino todo esto solo se produce en la medida en que un sujeto, alguien, un intérprete, ¿sí?, pueda decir, bueno, este signo denota lo que denota ese objeto, ¿sí? O sea, los procesos de interpretación sígnica son procesos intencionales y humanos sobre la base comunicativa. Para decirlo un poco de manera más estricta, tendríamos que establecer una relación, para Peirce, entre tres elementos para que exista un proceso verdadero de formación semiótica. Por un lado tiene que haber un signo que tiene la propiedad de apuntar a algo, es aquello que está en lugar de algo. Por otro lado, el objeto, aquello por lo que está el signo, claramente, pero con esto no alcanza. Tiene que haber un interpretante, o sea, otro signo que proporciona el sentido de la atribución del primer signo a un objeto. Este interpretante, si es un organismo, se lo denomina intérprete, y es la capacidad que tiene alguien para decir, fulano está haciendo tal cosa por tal otra, o está mostrando determinado gesto, por ejemplo, para denotar un determinado objeto. Y esto el intérprete lo puede realizar porque tiene también un signo en la cabeza que permite completar este modelo.